Que todos los que nos escuchan el día de hoy sean también los que reciban esta bendición. En el estudio vida del libro de Levítico, nos enfocaremos en esta ocasión en la ley de la ofrenda de harina, la cual se describe en los versículos 14 al 23 del capítulo 6. Cuando nosotros aplicamos de una manera apropiada las ofrendas presentadas en Levítico a nuestro caminar diario con el Señor en el Nuevo Testamento, éstas nos conducen a experimentar a Cristo como la fuente de la vida. Al hacerlo, la luz de Dios viene a nosotros y entonces podemos ver nuestra verdadera condición. De esa manera, podremos ver cuán carentes estamos y cuánto necesitamos del Cristo que Dios ha provisto para ser nuestra ofrenda y para conducirnos a su presencia. Pues bien, hoy regresaremos de nuevo al maravilloso ciclo de nuestra vida espiritual en este mensaje que se titula La Ley de la Ofrenda de Harina. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Alberto Santiago. Saludos, Alberto. Estoy muy contento de regresar al estudio vida de Levítico. Y como usted acaba de decir, el tema de hoy se relaciona con el ciclo de vida y con el andar en luz. Alberto, en este mensaje esperamos explicar más claramente el ciclo de nuestra vida espiritual, ya que es como un resumen de la vida cristiana y de la experiencia cristiana. Al andar en la luz, Dios resplandece en nosotros, lo cual nos conduce a disfrutar a Cristo como las ofrendas, y al hacerlo obtenemos más de la vida divina. Y esta vida divina nos trae más luz, más resplandor, lo cual entonces nos lleva a disfrutar mucho más a Cristo como las ofrendas, y así sucesivamente continúa este ciclo maravilloso. Uno de los puntos que veremos hoy es que en la ofrenda de harina, una parte era disfrutada por el sacerdote y otra parte era para el disfrute y la satisfacción de Dios. Y es muy interesante saber que a las personas comunes no se les permitía comer de la ofrenda de harina, sino solamente a los sacerdotes. En cuanto a esto, Alberto, quisiera preguntarle entonces, ¿cuál es el significado de ser un sacerdote en el Nuevo Testamento? ¿Será que estamos hablando de una clase especial de personas, como en el Antiguo Testamento? Esta es una pregunta muy importante, hermano Víctor. ¿Será que por un lado están los sacerdotes y por otro lado las personas comunes como dos clases separadas? No, por supuesto que no. En el Nuevo Testamento, Dios quiere llevar a cabo su intención original de allá de Éxodo y desea que todos los creyentes sean sacerdotes. Y en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 9, se hace referencia a que los creyentes del Nuevo Testamento somos ¿qué? Un sacerdocio santo y también un real sacerdocio. El versículo 5 dice que nosotros, los creyentes en Cristo, estamos ¿qué? Siendo edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo. Y el versículo 9 del mismo capítulo dice que somos ¿qué? Un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Así que el sacerdocio o la labor sacerdotal no se relaciona con una clase especial de creyentes, sino con cada creyente genuino del Señor. Luego, al llegar al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en los versículos de 5 al 6, la palabra dice que Cristo nos liberó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. Sin duda alguna, esta es una clara indicación de que en el Nuevo Testamento Dios desea regresar a su intención original de hacer de todo su pueblo un reino de sacerdotes. Gracias, Alberto. Y esta revelación del Nuevo Testamento tiene una importancia crucial para todos nosotros. Cada vez que usamos la palabra sacerdotes, no nos referimos a una clase especial de personas, sino a todos los creyentes de Cristo, quienes somos los sacerdotes del Nuevo Testamento. Alabado sea el nombre del Señor.
Por lo tanto, la palabra sacerdote es aplicable a cada uno de nosotros. ¿Correcto? Así es, hermano Víctor. El libro de Levítico no fue escrito para una determinada clase de personas. No, sino que fue escrito para todos los creyentes. Por lo tanto, cuando leemos el libro de Levítico, que habla respecto a las ofrendas y a los sacerdotes que las ofrecían, en realidad estamos hablando de nosotros mismos y de la clase de experiencia que debemos tener cada día. Así es, Alberto. Bueno, el libro de Levítico nos muestra que una parte de la ofrenda de harina era para el disfrute del sacerdote y la otra parte para el disfrute de Dios. En Levítico capítulo 6, del 14 al 16, dice lo siguiente: Esta es la ley de la ofrenda de harina. Los hijos de Aarón la presentarán delante de Jehová ante el altar. Uno de los sacerdotes tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de harina, y de su aceite, con todo el olíbano que está sobre la ofrenda de harina, y lo quemará sobre el altar como porción memorial para Jehová en aroma que le satisface. Y Aarón y sus hijos podrán comer lo que sobre de ella. Con estos versículos como trasfondo, comencemos el estudio vida con Witness Lee. Adelante. Now we come to Ahora hemos llegado the law, the regulation of the statute of the meal offering. a la ley o el estatuto que regula la ofrenda de harina. First of all, I'd like to Y primero quiero recordarles que la ofrenda de harina no era una comida común para las personas comunes. Sí, era una comida, pero ¿una comida para quién? Esta comida era solamente para los sacerdotes. En tipología, hoy, todos los creyentes del Nuevo Testamento somos los sacerdotes. La ofrenda de harina se comía en el lugar santo. Y el hecho de que los sacerdotes comiesen la ofrenda de harina en el lugar santo significa que hoy nosotros disfrutamos a Cristo como nuestra ofrenda de harina a fin de servir a Dios como sacerdotes. Hoy en día hay muchos creyentes genuinos que son sacerdotes de Dios, pero solamente de nombre, no en realidad. En su vida diaria no son sacerdotes que sirven a Dios. Pero esto no quiere decir que todos debemos servir a tiempo completo como sacerdotes. No. Nosotros somos sacerdotes por medio de nuestra regeneración. Entonces, a partir de ese momento, debemos vivir la vida de un sacerdote de Dios que sirve a Dios. Y podemos servir a Dios a veces como maestros de escuela, otras veces como negociantes, o como catedráticos, o como médicos. Nosotros podemos ser sacerdotes en las diferentes profesiones u oficios apropiados que tengamos. Y sin embargo, lo hacemos todo como sacerdotes de Dios. Podemos practicar medicina, pero al mismo tiempo practicamos el servicio sacerdotal. Al mismo tiempo que practicamos medicina, podemos conducir a las personas a Cristo. Y conozco a hermanos así, que son médicos, y me he dado cuenta que ellos son los mejores para conducir a sus pacientes a Cristo, debido a que la mayoría de los pacientes escuchan a sus doctores con mucha atención. Lo mismo sucede con las personas de negocios. Pero lo más importante no es hacer negocios. Lo principal es servir a Dios en eso que estamos haciendo. Si hablamos, pero cuando les hablamos, tenemos que ministrarles vida y Cristo a ellos. Podemos hablar a todas las personas con las que entramos en contacto, sean cristianos o incrédulos, ya sea para impartirles vida o para predicarles el Evangelio. Tengo mucha carga y les ruego que regresen a su llamado celestial, que regresen a ser sacerdotes de Dios. Y nuestra primera obligación, el primer servicio del sacerdocio, debe ser traer pecadores para ofrecerlos a Dios como ofrendas. Debemos hacer esto.
¿Qué clase de creyentes somos? ¿Somos sacerdotes de Dios o qué somos? ¿O somos creyentes comunes? Alberto, esta pregunta final me hace considerar qué clase de creyentes somos. Según los hechos del Nuevo Testamento, cuando nosotros creímos en el Señor Jesús y recibimos la salvación inicial, llegamos a ser sacerdotes. No obstante, es muy fácil para nosotros excusarnos de tener un vivir sacerdotal cotidiano debido a nuestras ocupaciones seculares, a la familia y a todas las demás responsabilidades que tenemos. Por lo tanto, dejamos la labor sacerdotal en manos del pastor o de los hermanos que sirven al Señor de tiempo completo, para que sean ellos quienes cumplan con esa labor sacerdotal. Sin embargo, ¿será que en verdad tenemos alguna excusa para no cumplir con nuestra responsabilidad personal como sacerdotes del Nuevo Testamento? No, no la tenemos. A los ojos de Dios, no tenemos ninguna excusa. Como hemos dicho, somos hijos de Dios. Y como tal, todos somos sacerdotes del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Les digo, sin importar cuáles sean nuestras ocupaciones, debemos llevar a cabo nuestro servicio sacerdotal. Quizás seamos médicos, o tal vez negociantes, o amas de casa que cuidan de sus hijos. Pero sin importar las ocupaciones de nuestra vida, no debemos excusarnos para decir, yo no puedo ejercitarme como sacerdote porque yo soy un médico. De hecho, la verdadera profesión de un creyente que es médico no es la medicina, sino servir a Dios como sacerdote. La verdadera profesión de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo es servir a Dios como sacerdotes. Necesitamos tener el concepto apropiado respecto a nosotros mismos. Y puesto que la mayoría de los creyentes no se ven a sí mismos como sacerdotes, pues piensan que su profesión entonces es que hacer aquello que hacen cada día. Pero no es así. Conforme a toda la revelación del Nuevo Testamento, la verdadera profesión de los hijos de Dios consiste en servir a Dios como sacerdotes. Esto es lo que verdaderamente debemos hacer las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Somos sacerdotes para Dios. Alberto, tengo que decir amén, amén a esta palabra. Bien, necesitamos avanzar a la próxima sección del mensaje. La ofrenda de harina era para los varones, es decir, para los hijos de Aarón. En tipología, los varones significan la parte fuerte del pueblo de Dios. En el versículo 18 de Levítico capítulo 6, dice lo siguiente: todo varón entre los hijos de Aarón comerá de ella. Escuchemos de nuevo a Witness Lee. Every male among the sons of Aaron, Todos los varones de los hijos de Aarón eating of the meal offering, podían comer de la ofrenda de harina. signifying that they partake. Esto significa que los que participan de Cristo como su suministro de vida deben ser fuertes en vida. Espero que ninguno se sienta desanimado con lo que acabo de decir y digan, ay, puesto que yo no soy fuerte en vida, mejor renuncio. Si eso fuera así, todos deberíamos renunciar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cada día debemos hacer peticiones fuertes al Señor y decirle, Señor, ten misericordia de todos nosotros, puesto que nuestra condición no sirve para nada. Solo calificamos, Señor, para la misericordia tuya. Nuestra condición solo nos califica para la misericordia de Dios. De hecho, conforme a este estatuto, a esta ley de la ofrenda de harina, no estamos calificados para participar de ella. Nosotros no somos los varones entre los hijos de Aarón. Es decir, no somos los más fuertes en cuanto a la vida entre los santos.
Solo aquellos que son fuertes en la vida divina están calificados para disfrutar a Cristo como la ofrenda de harina. Y no importa cuánto sintamos que hemos disfrutado a Cristo diariamente, pero los hechos reales demuestran que no lo hemos disfrutado lo suficiente, porque tenemos un problema en vida. Todavía somos muy jóvenes y somos tan débiles en cuanto a la vida. No somos los varones apropiados. ¿Y qué es lo que somos? Solo Dios sabe. Pero no podemos decir que somos los fuertes en cuanto a la vida divina. Así que necesitamos orar. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Eso es todo. Eso es todo lo que necesitamos. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Los de corazón puro. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. Los de corazón puro, por Witness Lee. Alberto, lo que acabamos de escuchar ilustra verdaderamente el ciclo de vida del cual hablamos al inicio del mensaje. El ciclo de vida consiste en lo siguiente: a medida que experimentamos a Cristo como nuestra ofrenda, entramos en la presencia de Dios, quien es la luz de este universo. Entonces, en su luz, podemos ver nuestra condición más claramente, lo cual hace que seamos conscientes de que necesitamos mucho más de Cristo. Por lo tanto, tomamos otra vez a Cristo como nuestra ofrenda, y de esa manera este ciclo de vida continúa una y otra vez. Y a medida que crecemos en vida, nos damos cuenta que no somos tan fuertes como pensábamos. Entonces, ¿qué tal si usted nos dice algo más en cuanto a este ciclo de vida tan crucial para la vida cristiana? Sí, cómo no. Cuando nos comparamos con el estándar que nos presenta el libro de Levítico en cuanto a la calificación para poder comer de la ofrenda de harina, nos damos cuenta que solamente los sacerdotes eran los únicos que podían hacerlo. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa que si queremos participar de la ofrenda de harina, necesitamos ser sacerdotes que sirven a Dios. No obstante, existe otra calificación, y esta es que seamos varones. Es decir, que seamos fuertes en cuanto a la vida. Y esto no se refiere a nuestra vida humana, sino a la vida divina. Y al examinarnos delante de la luz de Dios, pues mire, que nos damos cuenta que estamos tan carentes de la vida divina. Pero como no podemos renunciar, pues ¿qué vamos a hacer entonces? Mire, pues simplemente que debemos orar. Debemos decirle: Señor, ten misericordia de mí. Y debido a que el Señor es tan rico en misericordia, sin duda alguna, Él nos concederá su misericordia para que podamos participar de la ofrenda de harina. Gracias, Alberto. Tenemos otro segmento final que será muy sobrio y conmovedor. Así que regresemos por última vez con Witness Lee. To enjoy Christ as the meal offering. Disfrutar a Cristo como la ofrenda de harina. This enjoyment is in relation with the priestly service. Este disfrute está relacionado con el servicio sacerdotal. How much you are actually ¿Cuánto servimos como sacerdotes? Es la medida de nuestro disfrute de Cristo. Así que nuestro disfrute depende completamente de la medida de nuestro servicio sacerdotal. Nuestros sentimientos no son la medida.
Lo que sentimos es algo que está en el aire. Todo depende de la realidad que tengamos del servicio sacerdotal. Sí, somos sacerdotes, pero hay un gran problema con nuestro servicio sacerdotal, lo cual indica que también existirá un problema con nuestro disfrute de Cristo, como la ofrenda de harina. Al hacer cualquier cosa, necesitamos la posición apropiada. Si no tenemos esta posición, no podremos hacer nada. Así que debemos considerar de nuevo cuál es nuestra posición. No debemos pensar que estamos bien o que estamos en lo correcto, porque a pesar de que somos sacerdotes, es posible que en nuestra práctica estemos en la posición equivocada. Este es un asunto muy serio. Puedo testificarles que ninguno de nosotros sabemos cuándo nos iremos de acá, cuándo nos llevará el Señor. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo dejará la tierra? No, no lo sabemos. Así que debemos estar advertidos. El Señor nos puede llevar en cualquier momento, y una vez que lo haga, será muy tarde para hacer algo. Esto es algo muy serio. Y la Biblia nos indica claramente que cuando nos vayamos con el Señor, esperaremos a que regrese. Y cuando Él regrese, pondrá su tribunal, y todos iremos al tribunal de Cristo, en Romanos 14. Allí todos estaremos de pie, y le daremos cuentas por todo lo que hayamos hecho. Y lo primero que tendremos que confesar son todas las palabras que salieron de nuestras bocas mientras estuvimos en la tierra. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos con lo que hablamos, con lo que decimos. Yo estoy aquí delante de ustedes temblando y hablándoles con mucho cuidado. Mi deseo no es ser un expositor de la Biblia, sino que mi carga consiste en ministrar la palabra de una manera viviente e iluminadora. Y quiero que todos los santos queridos vean algo de luz, para que podamos ver nuestra verdadera condición y para que podamos ver la luz con respecto a la iglesia y también veamos la luz concerniente a la economía neotestamentaria de Dios. He orado esto al Señor por todos ustedes. No quiero que simplemente ustedes sean oidores de mis mensajes, sino que deseo introducirlos al ámbito de la luz de Dios, a fin de ser iluminados, para que la luz brille sobre nosotros, para que brille alrededor de nosotros y que brille en nosotros. Y lo más crucial es que todos estemos en la luz. Jamás se olviden que las primeras 3 ofrendas, el holocausto, la ofrenda de harina y la ofrenda de paz, nos introducen en la luz. Es únicamente bajo esta iluminación que podemos ver nuestros pecados, podemos ver nuestro pecado. Esto es lo que necesitamos. No importa si somos santos viejos o jóvenes, y no importa cuánto tiempo hayamos sido salvos, sea que hayamos sido salvos por muchos años o por unos cuantos meses, todos necesitamos ser introducidos en la luz divina para ser iluminados. Damos gracias al Señor que somos hijos de luz. Ya no estamos en tinieblas. Por tanto, debemos estar en la luz para estar claros con respecto a nosotros mismos y estar claros con respecto a la economía de Dios. Esto es lo que espero ver. Pues bien, Alberto, en este mensaje hemos hablado acerca del sacerdocio universal de los creyentes del Nuevo Testamento y hemos visto que los más fuertes en cuanto a la vida divina son los más calificados que están para comer de la ofrenda de harina. Y finalmente, acabamos de ser puestos al descubierto en cuanto a nuestra verdadera condición. Entonces, ¿qué tal si usted, después de este mensaje tan maravilloso, nos da una breve palabra de conclusión respecto a todo esto? En resumen, podemos decir que disfrutar a Cristo como la ofrenda de harina o está relacionado con nuestro servicio sacerdotal. Y la primera condición para que disfrutemos a Cristo como la ofrenda de harina es que sirvamos a Dios como sacerdotes. Y la segunda es que seamos fuertes en cuanto a la vida divina. No obstante, si miramos nuestra verdadera condición,
nos daremos cuenta que disfrutamos a Cristo, pues hasta cierto punto, podríamos decir, pero que en realidad no lo hacemos plenamente, porque no servimos a Dios como sacerdotes. Así que necesitamos que la luz de Dios brille en nuestros corazones para que veamos todas nuestras carencias y nuestra verdadera condición. Les digo, la luz de Dios nos muestra dónde realmente estamos. Debemos ser aquellos que permanecen en la luz para estar claros con respecto a nosotros mismos y para estar claros con respecto a la economía de Dios. Esto es lo que necesitamos. Gloria al Señor por este mensaje que nos ha traído tanta luz. Tengo que dar un fuerte amén a la palabra tan impactante que hemos escuchado en este mensaje. Sin lugar a dudas, somos un pueblo bendecido al conocer estas verdades tan maravillosas. Y usted, Alberto, muchas gracias por sus comentarios en el programa. Continuaremos explorando el tema de la ley de las ofrendas que se describe en los capítulos 6 y 7. El libro de Levítico se puede dividir en dos secciones principales. Los primeros 10 capítulos, que abarcan el tema de las ofrendas y el sacerdocio, y los capítulos del 11 al 27, que abarcan el vivir santo del pueblo santo de Dios. Es muy fácil para nosotros considerar que los 10 mandamientos dados a Moisés son la ley. Sin embargo, es muy difícil que consideremos como parte de la ley algo que se relaciona con nuestro disfrute de Cristo. Podemos pensar que si existe una ley respecto a nuestro disfrute de Cristo, entonces no puede haber disfrute alguno. Pues bien, en este mensaje, nuestros ojos serán abiertos para comprender que nuestra experiencia y disfrute de Cristo como vida está regulado por la ley de vida. El título de este mensaje es La ley de la ofrenda por el pecado, la ley de la ofrenda por las transgresiones y la ley de la ofrenda de paz. Y hemos invitado una vez más a Guido Olivares para que nos ayude a desarrollar este tema tan crucial. Guido, gracias por regresar al Estudio Vida. Víctor, me da mucho gusto estar aquí de nuevo. Guido, quisiera pedirle que por favor nos haga un repaso de las 5 ofrendas básicas en Levítico y la manera práctica como estas ofrendas nos ayudan a experimentar y disfrutar hoy día la vida de Dios. Las 5 ofrendas en el libro de Levítico nos hacen ver que nosotros tenemos 5 problemas básicos. Número 1, no somos absolutos para Dios. Número 2, jamás podremos ser el testimonio de Dios. Número 3, tenemos una constitución de pecado. Número 4, solo cometemos pecados y transgresiones. Y 5, jamás tendremos paz con Dios. Por lo tanto, tenemos que dar muchos aleluyas por Cristo, quien ha llegado a ser la realidad de cada una de estas ofrendas. Él es absoluto para con Dios. Así que cuando nosotros disfrutamos a Cristo, Dios nos acepta y llegamos a ser su satisfacción. Cristo también es la ofrenda de harina, puesto que Él posee una humanidad perfecta, balanceada, apropiada y llena de la divinidad que lo califica para ser el testimonio de Dios. Además, Cristo, quien fue a la cruz por nosotros, es la ofrenda por el pecado, para que lleguemos a ser justicia de Dios en Él, de acuerdo a 2 Corintios 5:21. Él también es nuestra ofrenda por las transgresiones. Cada vez que cometemos pecados y transgresiones, tenemos al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Una vez que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Finalmente, Cristo es nuestra paz, la cual es el resultado final de experimentarlo y disfrutarlo a Él como las 4 ofrendas anteriores. ¡Cuán preciosas son estas 5 ofrendas básicas!
Amén, Guido. Sin duda, estas 5 ofrendas son muy preciosas en nuestra experiencia y disfrute de Cristo. Bien, hoy tendremos un mensaje que disfrutaremos mucho, el cual tiene varios ejemplos prácticos que nos ilustran que la ley de las ofrendas corresponde en realidad a la ley del Espíritu de vida. Comencemos el estudio vida de Levítico con Winnesley. Adelante. Right away after we got saved, Inmediatamente después que fuimos salvos, we got a life. saben que recibimos una vida. A life that is vice versa. Una vida que es contraria a la vida caída que teníamos. Y sabemos que nuestra vida caída es una vida vieja. ¿Qué clase de vida? Una vida sin ley. Debemos darnos cuenta que desde que fuimos salvos, fuimos regenerados. Cuando se llevó a cabo esta regeneración, Dios nos dio otra vida. Y esta es la vida de Dios. No es nuestra vida. ¿Y qué significa ser regenerados? Significa que aparte de nuestra vida natural, nuestra vida humana, la vida que recibimos de nuestros padres, ahora Dios nos ha dado otra vida. Entonces necesitamos darnos cuenta que como creyentes genuinos de Cristo, tenemos 2 vidas, una vida vieja y una vida nueva. Es la primera vida y la segunda vida. La primera es la vida natural, la vida humana, lo que somos nosotros. Y la segunda vida es la vida divina, la vida eterna. Y esta vida es Dios mismo. Así que tenemos otra vida. Nuestra vida humana no se rige por ninguna ley. Es inicua. Mientras que la vida humana caída no se regula por ninguna ley, ¡aleluya! Que por la regeneración recibimos otra vida, la vida de Dios. Y no es una exageración decir que esta vida es Dios mismo dentro de nosotros para ser nuestra vida. Y esta vida es absolutamente de acuerdo a la ley. Una vida absolutamente según las regulaciones. Guido, esta es una buena oportunidad para que hablemos un poco acerca de uno de los elementos básicos del significado de ser cristianos. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, recibimos mucho más que el perdón de pecados. Hemos recibido una vida, la vida de Dios en nuestro ser. Entonces, ¿qué significa que esta sea una vida absolutamente de acuerdo a la ley y que esté regulada? La regeneración es la experiencia más básica que podemos tener como creyentes. Significa que recibimos una vida adicional a la vida natural que ya habíamos recibido de nuestros padres. Según el capítulo 3 del Evangelio de Juan, la vida que recibimos de nuestros padres es la vida carnal. No obstante, la vida que recibimos a través de la regeneración es el propio Cristo. Esta vida divina posee unos principios reguladores o leyes que nos permiten continuar experimentando y disfrutando a Cristo. Cuando nosotros recibimos la vida de Dios en nuestro interior, el principio relacionado con dicha vida nos regula, nos guía y nos mantiene en la experiencia y el disfrute de Cristo. Como creyentes que somos, debemos ser sensibles a dicha vida divina y a sus regulaciones. Si lo hacemos, seremos bendecidos. Más adelante hablaremos de ejemplos prácticos acerca del significado de la ley de vida que hemos recibido. Gracias, Guido. Lo que voy a decir quizás suene extraño para algunos. La verdadera experiencia de la vida cristiana no consiste en ser regulados externamente por una serie de reglas acerca de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer.
En lugar de ello, nosotros somos regulados desde nuestro interior, porque la vida divina que hemos recibido contiene ese elemento que nos regula. ¡Aleluya! Bueno, en el siguiente segmento, Witness Lee hablará acerca de dos cristianos legendarios, de los cuales recibió mucha inspiración cuando él era un creyente joven. Ellos eran personas que experimentaban a diario la vida divina con sus leyes y sus regulaciones. Estas dos personas son George Mueller y Hudson Taylor. Escuchemos a Witness Lee. Adelante. In my study of the biographies, histories, and so forth, En mi estudio de las biografías y las historias, etc., I still remember two persons. todavía recuerdo de dos personas I got much help from de las cuales recibí mucha ayuda, especialmente en cuanto a su manera de vivir y a sus prácticas. Una de ellas es George Mueller, que seguro ustedes ya conocen, quien era uno de los principales hermanos de la hermandad en Inglaterra. Él tomó la decisión de practicar algo. ¿Y qué era eso? Y es que cada mañana iba a levantarse temprano para salir a caminar al aire libre y a leer la Biblia y a orar mientras caminaba. Él nos dijo que a través de esta práctica había recibido la mejor nutrición espiritual, el mejor conocimiento y la mejor edificación de su vida cristiana. Él llevó a cabo esta práctica durante toda su vida y vivió más de los 90 años de edad. La otra persona es Hudson Taylor, quien fue el fundador de la Misión Interior a la China, y él también tenía prácticas muy similares y era muy amigo de George Mueller y practicaba casi lo mismo que George Mueller. Él también se levantaba muy temprano en la mañana para pasar un buen tiempo con el Señor en la palabra. Él también testificó que había recibido mucha nutrición. Y les menciono estos dos ejemplos porque estoy muy preocupado por la vida cristiana que ustedes llevan. La vida cristiana es muy parecida a la vida física. Miren, para que los padres puedan criar a un hijo, se necesitan al menos 18 años. Además, se necesita un hogar y también se necesitan los colegios, donde el hijo pueda ir desde kindergarten hasta la secundaria. Entonces, de esa manera, el hijo puede crecer adecuadamente en cada fase de su vida. La vida cristiana también es así, es igual. Necesitamos un hogar espiritual donde podamos crecer y necesitamos un colegio espiritual donde podamos recibir la educación apropiada. Y esta es la ley de la vida cristiana. Así que necesitamos darnos cuenta que cuando fuimos regenerados, recibimos otra vida, la vida de Dios, la cual es diferente de nuestra vida natural. No importa si nuestra vida natural es buena o mala. Necesitamos olvidarnos de la vida natural y avanzar con la segunda vida, la vida divina. Y también tenemos que saber que toda clase de vida posee su propia ley y sus propias sensaciones, el sentir de vida. Así que la segunda vida, la vida divina, la vida de Dios que recibimos cuando fuimos regenerados, posee una ley y también un sentir de vida. Y esta vida está dentro de nosotros. Para nosotros hoy día esta vida no es objetiva, sino completamente es tan subjetiva para nosotros. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee.
La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal. Un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En la vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. La vida que vence, por Watchman Nee. Guido, el punto primordial que acabamos de escuchar es que después que recibimos al Señor, la vida divina opera en nosotros, y que esta vida divina posee una ley y un sentir de vida. También escuchamos el ejemplo práctico de los hermanos George Mueller y Hudson Taylor, que nos muestran la manera de cultivar esta vida divina en nuestro ser. En cuanto a esto, ¿podría explicarnos cómo opera esta ley de vida en nosotros? Para poder explicar esto, quiero referirme a mi propia experiencia, Víctor. Al final de la escuela secundaria, recibí al Cristo precioso en mi ser, como la vida divina. Pronto, esa vida empezó a operar en mí con su ley, para regularme y guardarme en la esfera de Cristo como vida. A medida que continué obedeciendo a la regulación de esta vida divina en mi interior, Cristo llegó a ser más precioso, más dulce y más real para mí. A lo largo de mi vida cristiana, he notado muchas veces que esta vida siempre está operando para mantenernos en la esfera de la vida, para que podamos experimentar y disfrutar a Cristo. Antes de recibir a Cristo yo era muy perezoso para madrugar, pero después de recibirlo, sentí que debía levantarme temprano para pasar tiempo con el Señor, igual como lo hacían estos dos queridos hermanos Mueller y Taylor. Es maravilloso saber que tenemos una vida en nuestro interior que está operando continuamente para introducirnos en la experiencia y en el disfrute de Cristo. Otro ejemplo de la manera como opera la vida interior es la manera como me visto. Antes de recibir a Cristo me vestía de tal manera que exhibía y expresaba al mundo. A medida que empecé a experimentar y a disfrutar la vida divina, algo sucedió internamente y mi manera de vestir comenzó a cambiar. A medida que obedecía el sentir de vida interior, mi disfrute de Cristo aumentó y aumentó. Alabado sea el Señor por el sentir de vida interno, que quiere mantenernos en la esfera de la experiencia y el disfrute de Cristo. La vida del Señor tiene una ley que nos regula y nos conduce a disfrutar a Cristo. Por consiguiente, siempre debemos prestar atención al sentir de vida en nuestro interior. Gracias, Guido. Winnesley dijo que toda clase de vida tiene una ley y un sentir de vida. Al escuchar el testimonio que usted acaba de expresar, me puse a considerar que cuando recibí al Señor, también pasé por una experiencia similar a la suya. Esas experiencias por las que pasamos como hijos de Dios contienen verdaderas joyas de valor incalculable, que nos servirán para el resto de nuestra vida cristiana. Así que lo que nosotros necesitamos es permanecer diariamente bajo la regulación interior de la ley de vida, y no por las regulaciones externas que nos dicen lo que podemos y no podemos hacer. Las regulaciones externas nos matan, mientras que la ley de vida interior nos conduce a experimentar la vida divina. ¡Aleluya! Bien, vayamos ahora al segmento final del mensaje, en donde veremos un poco más acerca de la ley de vida interior que nos conduce a Cristo. Escuchemos a Winnesley. The sequence in the record of the 5 offerings La secuencia en el relato de las 5 ofrendas básicas goes this way. es de la siguiente manera. Number 1, burnt offering. Number 2, meal offering. Number 3. Primero, el holocausto. Número 2, la ofrenda de harina. Número 3, la ofrenda de paz. Y después de la ofrenda de paz, número 4, la ofrenda por el pecado. Y quinto, la ofrenda por la transgresión.
Esta no es una secuencia según la doctrina, sino conforme a nuestra experiencia práctica. Pero ahora, al dar la ley de las 5 ofrendas, la secuencia cambia por completo. Primero, la ley del holocausto. Segundo, la ley de la ofrenda de harina. Tercero, la ley de la ofrenda por el pecado. Cuarto, la ley por la ofrenda por las transgresiones. Y quinto, finalmente, la ofrenda de paz. ¿Por qué la secuencia es diferente que el de la lista anterior? Y la razón es la siguiente. En la primera lista, la secuencia que se da es según lo que hemos experimentado, mientras que la segunda lista, la de las 5 leyes de las ofrendas, la secuencia es según el cuadro completo de la economía de Dios. Esto es que, según el deseo del corazón de Dios, es que Cristo llegue a ser para nosotros personalmente 4 ofrendas: el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión. Y entonces, ¿cómo están constituidas estas 4 ofrendas? Bueno, esto es algo para la satisfacción de Dios, y esta es la constitución. El holocausto es el requisito para la ofrenda por el pecado, y la ofrenda de harina es el requisito para la ofrenda por las transgresiones. Así que estas 4 ofrendas, 2 son para cumplir los requisitos y las otras 2 son para el resultado. La ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión son para tener un resultado. Y finalmente, cuando estas 4 ofrendas entran en acción, ¿cuál es el resultado de estas 4 ofrendas? El resultado es paz. Este es el resultado que Dios desea. El deseo del corazón de Dios consiste en que disfrutemos su economía alrededor de su Hijo Cristo. Así que su Hijo es nuestro holocausto, Él es nuestra ofrenda de harina, nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda por las transgresiones, para que podamos disfrutarlo a Él como la paz. Este es el relato que nos muestra por completo la economía de Dios. Y a través de esto podemos ver que la Biblia tiene cada relato en un sentido muy profundo. Y en Levítico, esta tiene 2 lados: el relato conforme a nuestra experiencia y el relato conforme a la economía de Dios en su totalidad. Las primeras 4 ofrendas son para la última ofrenda, es decir, para la ofrenda de paz. Y así podemos disfrutar de paz, para que podamos darle agradecimiento a nuestro Dios, y disfrutamos de paz para hacer nuestros votos a Dios, y disfrutamos a Cristo como nuestra ofrenda de paz para que Él reciba nuestras ofrendas voluntarias. Disfrutamos a Cristo mucho, de muchas formas, en todo aspecto, como nuestra paz con Dios. Pues bien, Guido, al leer el libro de Levítico, pienso que muy pocas personas se han dado cuenta que la secuencia de las ofrendas cambia cuando se introducen las leyes de las ofrendas. Específicamente, el cambio se relaciona con la ofrenda de paz, la cual se encuentra en medio de las 5 ofrendas en el primer relato. Sin embargo, al introducir las leyes de las ofrendas en el segundo relato, la ley de la ofrenda de paz aparece al final. Ciertamente, no hay coincidencias ni accidentes en el relato bíblico. Así que esta secuencia tiene un significado muy especial. ¿Qué tal si usted nos habla un poco más acerca de esta secuencia? La razón por la que el orden cambia es porque se relaciona con el deseo del corazón de Dios y con su economía. El deseo final de Dios consiste en que tanto Él como el hombre estén en paz y se puedan disfrutar al máximo mutuamente. Para que esto se pueda llevar a cabo, se necesita que las 4 ofrendas que le anteceden, es decir, el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda por el pecado y la ofrenda de las transgresiones, entren en acción. Cuando estas 4 ofrendas entran en acción,
El resultado es la paz. Este es el deseo del corazón de Dios. Como dijo Witness Lee, el deseo del corazón de Dios consiste en que disfrutemos su economía alrededor de su Hijo, quien es la realidad de todas estas ofrendas. Esa es la razón por la que la secuencia de las ofrendas cambia. Debemos darle gracias a Dios por su arreglo soberano en cuanto a esta secuencia de ley de las ofrendas. Guido, realmente me conmovió este último punto. El deseo del corazón de Dios consiste en que tanto Él como nosotros seamos introducidos en una experiencia de mutua paz y disfrute. Este es el punto crucial de todas las ofrendas. Si nosotros experimentamos a Cristo como holocausto, como ofrenda de harina, como ofrenda por el pecado y como ofrenda por las transgresiones, entonces el resultado será que seremos introducidos en la esfera de la paz con Dios. ¿No es verdad? Eso es verdad, Víctor. ¿Y qué significa esta mutua paz? Significa que Dios y el hombre han llegado a ser completamente uno, lo cual también forma parte del deseo de su corazón. Necesitamos darle las gracias a Dios por Cristo, quien es la realidad de todas las ofrendas. Amén, Guido. Qué buena palabra de conclusión. Gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Y esperamos que regrese pronto. Gracias por invitarme, Víctor. He disfrutado mucho el poder